Hoy, con la ayuda del Señor, hablar acerca de la fe. Quiero tomar como base bíblica primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primer libro de Juan, capítulo 5. Más bien voy a leer desde el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Primer libro de Juan, capítulo 5, dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos para nosotros no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios viene y vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero quiero centrarme en este sermón, en el versículo 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo hemos sido nacidos de Dios. Y si hay alguien que no ha nacido de Dios, entonces puede serlo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a meditar en la palabra del Señor, y por medio de la palabra del Señor vamos a sacar adelante pues este tema evangelístico en este momento, la fe. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dice Efesios 2:8: somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice Mateo 9:29: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y Juan, estando muy anciano ya, ¿sí? Estando muy anciano y estando pastoreando una iglesia en Jerusalén, dice estas palabras con una confianza y con una fe positiva, y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Romanos capítulo 5 y el versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a tener esa fe, a tener esa confianza. Si no hay fe, no hay comunicación con Dios. No habrá victoria sobre el mundo, ni se puede alcanzar las promesas. Es decir, sin fe estamos completamente aislados de Dios, alejados de la ciudadanía de Él. Esto hace de la fe el elemento básico para la vida cristiana, para nosotros. ¿Pero qué es fe? ¿Qué entiende usted por fe? Hay gente que entiende por fe colocarle la confianza o una carga a algo y decir: bueno, yo tengo fe que hoy me voy a ganar la lotería. Yo tengo fe que el tal o cual equipo va a ganar. Yo tengo fe que... No, eso no es fe. Eso es una superstición. Eso será cualquier cosa, pero eso no es fe. ¿Qué es fe? Viene de la palabra griega pistis, que significa persuasión, una convicción basada en algo oído, porque la fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. Yo no pudiera tener fe si no he escuchado la palabra de Dios. Yo no pudiera tener fe si no entonces puedo afianzar la palabra que he escuchado. La Biblia define la fe así como define a Dios. La Biblia define a Dios de una manera elocuente y extraordinaria. Y dice: Dios, ¿quién es Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero asimismo también la Biblia, como define a Dios, define la fe, diciendo en Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La versión antigua dice: es la sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, la fe no es simplemente una idea en la mente, sino una sustancia que alimenta el espíritu y que capacita al hombre o a la mujer para alcanzar las promesas de Dios. Ya usted está viendo
¿Cómo vamos avanzando? ¿Y cuál es el concepto bíblico? ¿Y cuál es el concepto entonces callejero o supersticioso que hoy entonces escuchamos por allí en las calles? Para alcanzar las promesas de Dios y para vencer los obstáculos y las circunstancias dificultosas que lo rodean, el hombre necesita esa fe, esa sustancia. ¿Sí? Es la sustancia de aquellas cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Fe no es creer en Dios. O sea, decir, no es que yo tengo fe porque yo sé que Dios existe. Eso lo cree todo el mundo. Incluso los demonios, porque Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero ellos no van a ser salvos porque para ellos no hay promesa. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dice Hebreos 2:16. Aunque ellos saben que Dios existe, aunque ellos saben que hay uno solo, sin embargo van a recibir su castigo. Ellos no tienen fe porque para ellos no hay una promesa que descanse la fe. No la hay. Creyéndole a Dios, yo te invito para que tú puedas creerle a Dios. Hermano que me escuchas y que estás allá detrás de esa pantalla, amigo que me escuchas y que estás siguiendo esta transmisión, yo te invito para que tú le creas a Dios. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa distinta y muy diferente es poderle creer a Dios. Fe sí es creerle a Dios. Eso sí es fe. Creer lo que Él ofrece. Creer lo que Él promete. Hablando de Abraham, quien es el padre de la fe, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, creyó en lo que Dios le había dicho. Por eso arrancó, se levantó y se encaminó rumbo a una tierra que ni siquiera él conocía, que ni siquiera él escuchaba. Y había estado dispuesto cuando Dios le hace el llamamiento a dejar todas las riquezas de su padre, porque su padre era rico, era un señor allá en Harán. Y él dejó todo por seguir lo que el Señor le había dicho. Porque él creía, porque él estaba creyendo. Y aunque era un hombre pagano y se había levantado en un pueblo pagano, en una ciudad pagana, en un mundo pagano, y su creencia era en los ídolos, sin embargo, él puso su confianza en el Señor. El Señor le ofreció una tierra que él no conocía. Abraham no conocía esa tierra que le estaba diciendo el Señor y que le estaba mostrando, ni sabía dónde estaba, pero como Dios le habló y él creyó, la fe es esa sustancia, que es esa fuerza, es un poder. Puso en acción su vida y se encaminó y pudo llegar. Por eso de Abraham se dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Llegó Abraham a tierra de Canaán, y cuando llegó a tierra de Canaán, Dios nuevamente se le apareció y le ratificó la promesa. Entonces hay que distinguir entre la fe y lo que es simplemente el sentido común. Muchos confunden la fe con la superstición, lo que yo te hablaba ahora. Por eso no es raro que personas frente a procesiones religiosas y desfiles de imágenes expresen comentarios como ¿qué fe tienen? ¿O qué fervor tienen? Pero no es fe, sino es superstición, porque superstición es atribuirle poder o deidad a lo que no tiene poder, como a un objeto o a una persona difunta o a una persona viva. También es idolatría el creer que cualquier amuleto o imagen que ha sido fabricado por el mismo hombre, entonces puede producir un efecto en la vida de las personas que invocan a ese ídolo, o que le adoran o le creen. Por eso el Señor le invitó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. ¿Y sabe quién era el padre de Abraham? Era un hombre fabricante de ídolos. Y él pudo dejar atrás todo aquello y seguir y proseguir hacia adelante. ¿Qué nos aconseja el Señor hoy? ¿Qué nos aconseja nuestro Dios hoy? Olvídese de la vista y afine su oído.
Así usted no pudiera ver nada, tan solamente con escuchar, tan solo con eso, usted puede hacer cosas grandes y cosas especiales, y Dios puede hacer cosas grandes y especiales a través de ti. Olvídese de la vista, pero afine su oído. Todo lo que tenga que ver con la vista no es de fe. Porque entonces, si yo estoy viendo algo y yo digo que tengo fe, no tengo fe, porque yo lo estoy viendo. Fe es cuando yo no veo y yo puedo creer a lo que Dios me está diciendo. Por lo que la fe no es de vista, la fe es de creer. Tiene más bien que ver con el oído. El apóstol Pablo dice que por fe andamos y no por vista. Para invocar a Dios en cualquier sitio se necesita usar fe, sencillamente porque no lo vemos. Pero podemos invocarlo porque hay una promesa que Él hizo a los suyos, que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces uno invoca a Dios precisamente porque hay una promesa que le garantiza al creyente que el Señor está con él. Y que está con él siempre, sin importar las circunstancias que lo rodean y las condiciones en las que ese personaje esté viviendo, sean adversas, sean de enfermedad, sean económicas, sean sociales, no importa qué tipo de problema, de qué índole. Sin embargo, si esa persona puede confiar en el Señor, entonces todo eso se comienza a solucionar y comienza a marchar. La fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. Además, la fe, al igual que la gracia, es un regalo. Yo no pudiera decir que voy a comprar fe o que con una gran ofrenda entonces yo adquiero fe, porque la fe es como la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Lo mismo es la fe es un don. ¿Quién obsequia ese don? Entonces Dios, porque viene de Él. O sea que la fe y la gracia son una dádiva, un regalo de Dios para aquel que oye su palabra y la cree. San Judas 1:3 dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Queda comprobado contundentemente a través de estas escrituras que la fe es un don, que la fe es un regalo de Dios, y que la fe se recibe a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, y que esta es la fe que vence al mundo, y que esta es la fe que nos pone en una relación con Dios. Usted quiere iniciar una relación con Dios, comience creyendo. Un líder en la antigüedad llegó a decirle a otro, le dijo: ¿y cómo pues creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian alegres nuevas, de los que publican: a Sión tu Dios reina, voz de tus atalayas. Si sé lo que Él dice, entonces yo podré creerle. Si yo sé lo que Dios está diciendo, entonces yo podré creerle, porque si no, no puedo hacerlo. Para poder creerle a Dios, tengo que escuchar lo que Dios dice o leer lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Él ha dicho? De las tantas cosas preciosas que Él ha dicho. Por la fe Noé, cuando advirtió por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, para que su casa se salvase y lo suyo. Y por esa fe entonces el mundo fue condenado, pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé está allí dentro de esos héroes de la fe del capítulo 11 del libro de los Hebreos. Todos los hombres del pasado que caminaron con Dios lo hicieron mediante la fe. Si no, no hubieran podido caminar. Yo no me imagino a Abraham caminando sin saber a dónde ir si no tenía fe. Yo no me imagino a Moisés caminando si no tenía fe. Yo no me imagino a David caminando si no tenía fe. Usted se imagina a David yendo rumbo al degolladero allá a pelear con Goliat si él no tuviera esa confianza, esa fe. Todos los hombres del pasado que caminaron con Dios lo hicieron mediante la fe. Por eso hoy el Señor nos invita, iglesia. Él te está invitando para que tú puedas caminar a través de la fe. Amigo que me escuchas, Él te está invitando para que tú puedas caminar a través de la fe. Pastor, pero es que estamos viviendo tiempos difíciles. Son los tiempos del COVID. Son los tiempos del coronavirus.
Sí, son los tiempos del COVID y cosas peores que estas vendrán, porque la Biblia dice que esto apenas es principio de dolores. Pastor, ¿y ustedes por qué no oran para que Dios quite el COVID, para que Dios se lleve toda aquella peste? Estamos orando y estamos clamando al Señor, pero no para que Dios haga lo que nosotros le decimos que Él haga, sino para que Él haga su santa voluntad. Pastor, pero mire que no nos podemos reunir en las iglesias, pero cada casa se ha convertido en una iglesia. Ya no hay tanta discusión allí en las redes sociales por el tema del aborto, por el tema de los derechos, de aquellos movimientos que estaban reclamando un lugar dentro de la sociedad o un nuevo género. Ya la gente se está uniendo porque hay una pandemia que está azotando al mundo. Hoy la gente está hablando de que el hombre necesita entonces lavarse bien las manos y que necesita alguna medicina y que necesita alcohol y que necesita antibacterial. Pero la Biblia desde hace mucho tiempo nos ha dicho que el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Hoy más que un antibacterial o que un jabón especial, nosotros necesitamos que el Señor Jesús intervenga en la vida y que esa persona pueda tener fe para poder creer y arrepentirse. Porque aunque usted se lave las manos con lejía y amontone jabón sobre usted o sobre su cabeza o sobre sus manos, la mancha del pecado va a estar allí. Y el pecado no lo quita el antibacterial ni el alcohol. El pecado solo lo quita de raíz la gracia del Señor. El pecado solo lo quita el Señor Jesucristo. Todos los hombres del pasado que caminaron con Dios lo hicieron mediante la fe. La Biblia hace un largo relato en el capítulo 11 de Hebreos y comienza a hablarnos de todos estos personajes que no eran superhombres, ni que eran superhéroes, ni siquiera usted los puede meter allá dentro de los superamigos. No, eran hombres comunes y corrientes. Pero ¿sabe cuál era la diferencia de ellos a muchos hoy? Que esos hombres y esas mujeres fueron hombres de fe, fueron mujeres de fe. Que la Biblia habla con una pasión de ellos que dice que el mundo no fue digno de ellos. Hombres que creyeron a las promesas de Dios y vivieron y anduvieron basados y confiados en esas promesas y que Dios honró la fe de ellos. Hombres que anduvieron errantes, perdidos. Muchos que fueron quemados, aserrados. Perdieron sus posesiones, huérfanos. Muchas mujeres viudas. Por la fe conquistaron reinos, dice la Biblia. Hicieron justicia, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, convalecieron enfermedades, como muchos lo están haciendo en muchos países. Dios le está dando fortaleza a muchos siervos que han salido o que han dado positivo para el COVID. Muchos hermanos en diferentes países y aún aquí mismo han sido contagiados, pero el Señor, como igual que a esos hombres de Hebreos 11, el Señor les va a dar la oportunidad para que sean convalecientes de esas enfermedades y se levanten poderosos y firmes y puedan testificar que el Señor les sanó y que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos y que Él no ha cambiado nada. Taparon boca de leones, convalecieron enfermedades, sufrieron el vituperio del mundo. Y todos ellos alcanzaron los triunfos y enfrentaron las adversidades. ¿Por qué? Porque tenían una confianza, porque tenían una seguridad de que el Dios que les habían hablado los patriarcas y que les habían prometido que ese Dios era capaz de guardarlos, y ellos nunca lo vieron. Ese Dios era capaz de guardarlos y de guiarlos y de sostenerlos y de llevarlos a la meta que ellos se habían propuesto. De manera que por eso la fe es el elemento básico de la vida cristiana. Si usted quiere ser un buen cristiano, usted necesita tener fe. Pastor, pero usted habla mucho de la fe y te voy a seguir hablando de la fe. Por eso lo primero que tiene que pensar el que va a llevar el evangelio o el que va a recibir el evangelio es que usted tiene que impartir esa fe. Cuando usted entregue el mensaje del Señor, cuando usted comunique el evangelio, usted tiene que hablar con pasión. Usted tiene que hablar con esa alegría, que cuando la gente, hermano evangelista, cuando la gente lo esté escuchando a usted, entonces sientan esa alegría porque ven que sus ojos brillan
porque usted está hablando de Cristo, porque usted está hablando de fe, pero usted tiene esa confianza y usted le está impartiendo esa fe y usted está inspirando a otros. Creer o tener fe en el Evangelio envuelve esencialmente dos acciones inseparables, que son la acción de la mente y la acción de la voluntad. ¿Qué es la acción de la mente? La primera manifestación de una genuina y verdadera fe en el Evangelio. Es la acción de la mente al aprobar, al ser persuadido, al dar por cierto o aceptar como verdad el mensaje verdadero del Evangelio. ¿Qué es la acción de la voluntad? El consentimiento de la voluntad en obedecer el Evangelio. Es la segunda manifestación de una fe genuina. Entonces, para ser salvo se necesita creer y obedecer al Evangelio. Bueno, usted ya ha creído, mi amigo, porque usted nos está siguiendo. Hace muchas transmisiones, hace varias transmisiones, y usted ha venido aceptando por estos chats evangelísticos que tenemos allí en la iglesia, y usted ha venido haciendo ese paso de fe. Usted ya ha creído. Ahora comience a obedecer el Evangelio por la fe. Entonces, para ser salvo, una persona necesita creer y obedecer el Evangelio. Qué lindo que usted pueda decirle al Señor: Señor, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador, y me entrego a ti de todo mi corazón. Ya he creído, ahora voy a obedecer lo que la palabra del Señor me dice.